Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Luz y les voy a explicar en este video información importante acerca de la tabla periódica. Primero que nada, nosotros vimos que la tabla periódica es la herramienta de trabajo del químico porque en ella se encuentran ordenados todos los elementos, tanto naturales como artificiales, que se conocen hasta el momento. Para poder representar a cada elemento químico utilizamos un símbolo. Por ejemplo, acá tenemos el vanadio y se representa con la letra B. Se representa con letras de imprenta mayúscula y si son dos letras van a tener la primera mayúscula y la segunda minúscula. Por ejemplo, acá tenemos titanio, TI. Siempre es importante de hacerlo con letra imprenta porque si no tenemos un error conceptual. Y siempre la primera mayúscula y la segunda, si hubiera, minúscula. Si hubiera tercera también tendría que ser minúscula. Otra información que tenemos que tener en cuenta de la tabla periódica es que se ordena en orden creciente del número atómico. Estos numeritos que vemos acá arriba señalados, 1, 2, 3, 4, son el número atómico de cada elemento, que indica cuántos protones va a tener cada uno de ellos. Después tenemos que se organizan cada uno de los elementos en grupos y periodos. Los grupos son las columnas que se encuentran de manera vertical. En la tabla periódica hay 18 grupos. Ustedes acá pueden observar que hay del 1, que tiene el hidrógeno, al 18, que tiene el helio. También hay una designación antigua que tenía en cuenta la cantidad de electrones que había en el último nivel y designaba desde el grupo 1A al 8A o del grupo 1B al 8B. Los elementos que se organizaban del 1A al 8A eran conocidos como los elementos representativos y los del grupo B son los elementos de transición. También organizamos a los elementos en periodos. En la tabla periódica hay 7 periodos, en las nuevas 8, y son las filas horizontales que van a designar a cada grupo de elementos de acuerdo a la cantidad de niveles de energía que va a tener. Por ejemplo, los elementos del periodo 1, acá por ejemplo tenemos el hidrógeno y el helio, tienen una sola distribución de electrones. En este caso el hidrógeno tiene 1 y el helio tiene 2, pero es una sola capa de electrones. Si miramos en el periodo 2, ¿sí? Acá tenemos al litio y el beridio, tienen dos filas de electrones. El litio tiene 2 y 1, el beridio tiene 2 y 2. Acá tenemos también en el grupo 2 al boro, tiene 2 y 3, carbono 2 y 4, nitrógeno 2 y 5, y así sucesivamente tienen dos filas de elementos. En el periodo 3 van a tener 3 y así sucesivamente. El número del periodo va a tener en cuenta la cantidad de distribución de electrones o filas o capas de electrones que va a tener el elemento. Otra información importante que ustedes tienen que considerar es la masa atómica o peso atómico, aparece en algunos lugares. Es este número que encuentran expresado de manera decimal y generalmente se encuentra debajo del nombre del elemento. Van a encontrar que ese número se relaciona mucho con el concepto de número másico. ¿Por qué? Porque el número másico es ese número pero redondeado a un valor entero. Por ejemplo, acá el litio, su masa atómica es 6,94 o 6,941 y redondeado a un valor entero sería 7. ¿Qué criterio tengo para poder redondear? Tengo que tener en cuenta del número que está después de la coma. Si por ejemplo acá el número que está después de la coma es mayor que 5, como en este caso 6,94, es un 9 el número que está después de la coma, se redondea hacia el número entero superior, o sea 7. Pero si el número que está después de la coma es menor que 5, el número queda como queda su cifra significativa expresada. Por ejemplo, acá tenemos 9,01, como el valor 0 es menor que 5, entonces directamente va a quedar redondeado a 9. Después otra información que ustedes habían recibido en la
en la clase es la clasificación de los elementos de acuerdo a su carácter. ¿Vieron que acá hay una línea escalonada? Bueno, esa línea escalonada sirve para separar los elementos de carácter metálico de los elementos de carácter no metálico. Intermedio entre esos elementos vamos a tener elementos que tienen propiedades, valga la redundancia, intermedias. O sea que se van a comportar como metal en algunas ocasiones y como no metal en otras ocasiones. Y reciben el nombre de metaloides. Bueno, eso es en general lo que estuvimos viendo. Si ustedes tienen alguna duda, me consultan.